últimamente me toca decir en varias empresas de Latinoamérica, sacate la capa, ¿no? Sacate la capa. Pará, no se puede. Ahora, si no dan ese salto, ese dueño es un cuello de botella y nunca va a poder escalar y va a quedar como mini pyme. Soltar. ¿Y soltar cómo? ¿A través de qué manera? Tenés que delegar. Ok. Tenés que aprender a delegar, eso es soltar. Para soltar necesitas construir confianza con alguien. Si no, no vas a soltar nunca. China, Estados Unidos, que el otro, si importaba, no importaba. Digo, paren con los precios. Empecemos a mirarnos el ombligo nosotros. Porque si no, no estamos competitivos, como cariñosamente yo siempre le digo, o te refundás o te refundís. ¿Mano caliente o mano fría? ¿Cuándo vas a largar? Las empresas familiares, que no necesariamente tienen que estar vinculadas a empresas pequeñas o medianas, tienen algo en su cultura organizacional que es una fortaleza en el momento de nacer como organización y de consolidarse en su negocio, pero que a través del tiempo puede transformarse en una debilidad para construir procesos, para expandir la empresa o para transferirla a una nueva dirección. Hablamos sobre esto con Mario Trachtenberg. Él es un consultor especializado, es un consultor de desarrollo organizacional especializado en empresas familiares. Hablamos de cómo son los procesos de sucesión, hablamos de cómo son los procesos de modernización de la empresa, de incorporación de tecnología, de resistencia al cambio, y cómo esa empresa logra aprovechar la fortaleza que le da el hecho de ser una empresa familiar y cómo supera los obstáculos que eso le puede llegar a plantear. Bueno, muchas empresas familiares tienen a alguien en su organización que conoce los secretos del negocio, que tiene por lo menos una fortaleza, ¿no? Que tiene que ver conoce bien la fórmula de producción o tiene digamos, una relación especial con el proveedor de logística o con algún cliente clave. El tema es que ese mecanismo que le permitió a la empresa crecer y consolidarse, en algún momento se transforma en el tope, en lo que no la deja crecer. Lo que te quiero preguntar, Mario, es ¿en qué momentos, con qué señales se empieza a detectar eso? No es muy complicado. La respuesta es simple. Lo complicado es hacerlo. Cuando el dueño tendría que salir del living de su casa, el dueño tendría que dejar de hacer el gol, atajar, hacer el córner. O sea, cuando se da cuenta que no puede, aun cuando no pueda soltar, cuando se da cuenta que no puede, ese es como el primer salto. Ese es el primer salto. Ahora, no muchas veces se da cuenta, otras veces se enloquece y dice, son todos unos tarados, son todos unos bobos, nadie puede, yo soy el único, yo soy Superman. Últimamente me toca decir en varias empresas de Latinoamérica, sacate la capa, ¿no? Sacate la capa. Pará, no se puede. Ahora, si no dan ese salto, ese dueño es un cuello de botella y nunca va a poder escalar y va a quedar como mini pyme. Bueno, vamos por la positiva. Lo detecta, lo acepta y está dispuesto a trabajar para resolver eso. Sí. ¿Sobre qué hay que trabajar? ¿Sobre los procesos? ¿Sobre los roles? No. Sobre soltar. Soltar. ¿Y soltar cómo? ¿A través de qué manera? Tenés que delegar. Okay. Tenés que aprender a delegar, eso es soltar. O sea, yo digo, está muy bien al principio, esto lo vamos a ver en Latinoamérica, ¿no? ¿O solo en Argentina? Sí. Okay. No, ese es para habla hispana. Para habla hispana, ok, entonces voy a tratar de usar términos genéricos, no voy a usar Dale. piolín, no voy a decir piolín, porque si digo piolín no me van a entender. Okay. O sea, hace de cuenta que ese que quiere dar el salto hoy tiene todos los hilos, todos los rayitos de todos los hilos de la empresa, la tiene agarrada así. Y llega un momento que este equilibrio entre rayito y rayito, o sea, tiene que buscar un equilibrio, porque si no, no funciona. Entonces tiene que haber un momento donde él
tenga que soltar alguno de estos rayitos, alguno de estos signos. O sea, el primer paso es soltar. Pero soltar no es que de un día para el otro soltás. Para soltar necesitas construir confianza con alguien. Si no, no vas a soltar nunca. Ahora, si no te sacás la capa y transferís un pedazo de esa capa a ese alguien, y ese alguien construís confianza, porque la confianza no aparece de un día para el otro. Tienes que construir. Y para construir confianza, no solo porque sea tu hijo, porque sea el recomendado, porque sea tu pariente, esa no es la clave. Esa no es la clave. Entonces, una vez que decidís soltar, tenés que empezar a soltar. ¿Y soltar qué? Vas a tener que definir procesos. Ok. Vas a tener que definir cómo querés que sean las cosas. Mira, hoy me tocó hablar con un cliente nuevo que se dedica a drones y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la conversación salió, si te subís a un taxi, ¿qué es lo primero que te dice el chofer? ¿Qué te ¿A dice, Adrián? dónde? ¿A ¿A dónde dónde? va? ¿A dónde va? Sí. O sea, salvo que seas un O esquizofrénico sea, estás hablando loco, de tener un rumbo, tener una y dirección. sí, o sea, lo primero que tenés que hacer es, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero? Las 6 preguntas básicas, campeonas del mundo, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién? O sea, esas preguntas de alguna forma, aunque en principio no estén escritas en un plan de negocio, aunque no importa el plan. Sí, pero hay una descubrí una analogía en algo, con algo que dijiste que preguntaste esto, ¿quién lo va a escuchar? Entonces hablaste de encontrar un código, una manera Sí, en que los demás o que todos los que es están del otro correcto. lado entiendan. Me Sí, da la impresión de que muchas veces el que fundó una empresa tiene que también encontrar ese código, ¿no? Porque a mí me pasa, yo fundé una empresa y a veces cuando hablo de cosas de la empresa, hablo asumiendo que todos mis interlocutores lo entienden. ¿Por qué? Porque yo tengo un bagaje, sí, ¿sí? Que los sí. demás no tienen. No, Entonces, a veces me pasa que hay cosas que no pasan como yo pensé que iban a pasar, porque yo las vi con otro lenguaje, ¿entendés? sí, ¿y cuál es ese? Y en el caso que vos decís que es correctísimo, más que correctísimo, Sí, lo veo a diario. sí. Este, ¿cuál es el peor escenario ahí cuando ocurre esto que vos me estás contando? Bueno, el resultado es al revés de lo que esperaba. Sí, pero en la práctica lo que hacen es, correte que lo hago yo. Ok, ok, sí, sí. Sí, bueno, eso Correte es, que lo hago digamos, yo. es lo que. Sí, sí, claro. Bueno, esa es Entonces, la incapacidad de delegar. sí, sí. No, la Entonces, mejor manera es. cuando Sí, entras en ese circuito tóxico no salís más. sí. Sí, La perdón. mejor manera es efectivamente cuando existen esos problemas porque uno asume que a partir del bagaje de uno como fundador se van a resolver las cosas y se da cuenta que no es así, es justamente construir el proceso, construir el rol, construir los medios para que exista ese lenguaje común, ese código que todos Sí, entienden. sí, es correcto, y tener mucha paciencia. El otro no tiene por qué saber toda la historieta de tu empresa de punta a punta y en definitiva hasta casi no le importa cuánto te dolió. Casi no le importa cuánto te dolió. Él mira de acá para adelante, no de acá para Ok, atrás. Y vos seguís metido atrás. Y te cuesta dar el paso hacia adelante, pero el otro ve solamente el paso hacia adelante. Y si vos estás enganchado en el pasado, sin poder arrimar al futuro, ahí tenemos un problema grave. entonces ahí empieza, porque cuando el dueño, el fundador acepta esa situación y la empieza a trabajar, ya no está cambiando solo él, sino está cambiando toda la organización. Sí, ¿Quién se resiste sí. más, el dueño o los empleados a esos procesos? Depende. Ujú. Si es la primera vez que empezás a contratar gente, él, porque nadie lo va a hacer tan bien como él. Ok, pierde centralidad y empieza a Total, reaccionar, claro. eso, y puede reaccionar de cualquier manera. Bien, mal, se deprime,
En algunos países de Latinoamérica se dice pateando al perro, o sea, mientras patea todo se entiende el término patear al Sí, perro. sí, sí. Entra y le pasó algo en la esquina con alguien, entra a la casa y patea al perro. ¿Por qué pateas al perro si no tiene la culpa, pobre perro? ¿Ok? Pero se llama patear al perro, me acuerdo. Entonces, y si estás y si ya tenés empleados y el propio dueño decide cambiar, va a tener que transitar una historia ahí. El empleado le tiene que creer. Va a tener Lo que que, demostrar mucho para creerle. ¿Y esto cómo se manifiesta? Y me cuido. No soy que tan abierto. Me cuido. A ver si, a ver si me pegás. No, obviamente no estoy hablando de, vos lo de solés físico. detectar de esa manera. Sí, Vos lo detectás. sí, sí, Ah, ok. sí, sí. Se cuida, se preserva. Preserva su espacio laboral. No importa el nivel, ¿eh? No te estoy hablando, puede ser un gerente nuevo o puede Sí, ser, sí. no sé, lo que vos quieras, un operario, lo que vos quieras, un part-time. O sea, el Ujú. tipo preserva su espacio laboral y ahí, este, no siempre la gente tiene ese equilibrio entre lo profesional, entre lo que es y entre lo que debería ser. Entonces tendés a cuidar tu empleo. Entonces te cuidas. Entonces si vos, Adrián, sos el dueño y yo me cuido, vas a tener que demostrarme demasiado que estás cambiando. Indicios de cambio tienen que ser claros y concretos. Si no, no te la creo. Mm. Ahora, aprovecho para contarte una experiencia que está Dale. relacionada con esto y no me pasó hace mucho. Un aliado nuestro nos invita a participar en un webinar sobre algo de networking, creo que era tecnología. Entonces dicen, bueno, ¿qué te parece si hacemos esta acción comercial? Bueno, sí, me parece buena idea. La pruebo, doy mi ok y bueno, y se ponen a organizarla. Entonces, una semana después, 2 semanas después, en una reunión mencionan que se venía el webinar. Entonces yo dije, ah, cierto, es la semana que viene, entonces me voy a tener que agendar un rato antes para preparar mi presentación. Ujú. Y me dicen, no, no, porque la verdad es que cuando lo estábamos organizando llegamos a la conclusión que lo mejor era que vos no fueras la persona que hiciera la presentación. Ah, Y fantástico. claro, pero es un shock. Lo vi como un logro y al mismo tiempo lo reconozco como algo fuerte porque, ¿entendés? O sea, que lo usás a nivel de humor también en la organización para capitalizar eso. Obviamente que para una persona que fundó una organización y que de alguna manera se obsesiona con que todo salga lo mejor posible, es fuerte que pase una cosa así. Y a partir de eso te quería preguntar esto. ¿Hay una cultura que forma parte de la empresa que se fue armando desde el momento cero? Cuando la empresa familiar tiene que transformarse, ¿hay cosas de esa cultura que son positivas, que te pueden servir para el cambio? Sí, 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 sí. Eh, el que formó su empresa en otro momento, en otra cultura y en otro mundo. Pues la Mm, verdad que estamos en otro, o sea, cuando, cuando, cuando yo empecé en consultoría hace más de 30 años, un plan estratégico era un mínimo de 3 a 5 años, el que quería ser más corto, y empresas grandes como, no sé, Coca-Cola planificaban a 10 años. Yo creo que hoy no hay nadie que planifique a 10 años, salvo alguna empresa, no sé, petrolera que tiene que calcular el retorno de la inversión en X cantidad de años. Ok, ok, es así. Pero en pymes O tenés dos familiares, niveles de planificación, sí, a sí, 10, a pero 5. en los países hispanohablantes, donde la cosa va cambiando, primero políticamente, y ni hablar tecnológicamente, vos que sos persona tecnológica, o sea, antes los cambios se producían
no sé, hoy salió Nano Banana y pasado mañana ya viejo. Entonces, ese cambio, por lo general, yo siempre, hace un tiempo ponía de ejemplo al abuelo de Grace. Grace es mi mujer, que vos la Sí, conocés. sí, El viejo falleció como a los 85, 86 años. Entonces yo decía, el viejo nació en el 6, 1906. Entonces yo decía, wow. Y el viejo agarró y pasó. Se escapó de Europa, de la malaria de Europa. Pasó la Primera Guerra, pasó la Segunda Guerra. Hitos gruesos, ¿no? sí, Hubo revolución bolchevique, el mundo fue cambiando. El hombre fue a la luna. Había algo, no sé en otros países, voy a dar un ejemplo de Argentina, pero Argentina tiene 35 años. Antes no había teléfono para todo el mundo. ¿Vos te acordás, Adrián? sí, sí, obvio. Te comprabas una casa y era con teléfono o sin teléfono y Sí, tenía otro valor. sí, Entonces, creo que con mi mujer le pudimos conseguir un teléfono a sus 70 y pico de años, ¿entendés? Y era para él maravilloso. Y cuando compramos una tele color para el viejo, era otra maravilla. Y te estoy hablando de 70 años en el medio. Hoy todo eso pasa en 7 minutos. claro. Entonces, creo que el ser humano hoy no tiene la capacidad de absorber tanta información por minuto para poder absorber todas las cosas que pasan. Entonces, lo único que te queda, intentando responder a tu pregunta, lo único que te queda es armarte vos fuertemente dentro de tu organización. Ok, Entonces, tenemos invasión de X cantidad de países donde nos está obligando, por lo que veo, es guerra de precios. China, Estados Unidos, que el otro, si importaba, no importaba. Digo, paren con los precios, paren. Empecemos a mirarnos el ombligo nosotros, porque si no, no estamos competitivos, como cariñosamente yo siempre lo digo, o te refundás o te refundís. Y hoy, antes de refundarte, yo me acuerdo porque he participado de procesos, yo llegaba a la empresa y decía, ok, este proceso va a durar 3 o 4 años. Hoy se me funden. Yo hoy, como mucho proceso, tengo que empezar a mostrar a los 3 meses y al año terminar esto. Porque sí, si no, la empresa se funde. Ahora, este es un enemigo que tiene el dueño de una empresa hoy, el dueño de una pyme familiar. Porque encima lidia con su familia. Que todavía no hablamos nada de lidiar con tu propia familia. Porque los primeros que suelen entrar es, yo tengo un primo que maneja las páginas web bárbaro. No sí, sabés cómo sabe. ¿Y cuántas computadoras tenés? 5. Pero mi sobrino, no sabés, hace un balazo. ¿Y qué edad tiene? 17, pero no, quédate tranquilo. ¿Para qué vas a contratar un técnico? No, él te instala las cámaras. O sea, eso lo ves a diario de tu empresa tecnológica. sí, Esto en general lo ves. No, si mi hija hay 15 años. No, es influencer mi hija de 15 años. No, Alma, en 10 minutos te arma un reel con inteligencia artificial, olvídate. Todo esto para un tipo de 30, ponerle que recién viene remando, un tipo de 30, son tantas cosas a la vez y hay tanta información junta y te bombardean permanentemente, más el bombardeo del mercado, más el bombardeo de tus clientes, que no es menor, más sobrevivir, más estar con la competencia, más si no estás en redes hoy no estás. ¿Pero qué sí, tenés? Y yo tengo una empresa que vende, no sé, una cosa especial. ¿Y para qué querés estar en redes? ¿Qué te importa? Si vos no sos B2C, vos sos sí, B2B, requete B, digamos, ¿no? sí, ¿Para qué querés? ¿Alguien te va a comprar porque te vea? No, porque el posicionamiento. Bueno, pero entremos a trabajar de un lado diferente. O ok, sea, hoy cambió el paradigma. Antes alcanzaba con hacer las cosas bien. ¿Qué significa para mí hacer las cosas bien? Y en eso es la herencia que recibo de los más viejos que uno, ¿no? Los más viejos que uno era, y hoy se está revalorando esto,
y hoy te diferencias por esto. Los más viejos que era, cierro un trato con un apretón de manos. ¿Qué hora es para vos las 8 de la mañana, Adrián? Las 8 de la mañana, Ujú. no a las 9:30. Claro. ¿Entendés? ¿Estás hablando de valores? Sí, de valores, de compromiso, de cultura. Vos me hablaste de cultura. Si yo puedo implantar desde el vamos este tipo de cultura, si puedo implantar eh, 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 déjame darte un ejemplo, ¿no? Durante vos me pediste que, cuando me escribiste, dijiste, dame ejemplo. Sí. Durante muchos años fui asesor ad honorem de la Cámara de Gasistas Matriculados. La verdad que no sé cómo se dice, plomeros, gasistas, fontaneros, era en otro país, etcétera, ¿no? Pero acá, para trabajar con gas, al menos en Argentina y en otros países sé que también, necesitas una matrícula profesional. Tenés que hacer un curso, completar ese curso, dar un examen y ahí podés ejercer. ¿Por qué? Porque su material no es peligroso, pero hay que saber manipularlo. ¿Ok? Tiene sus riesgos. Sí. O sea, no haces Ok. las cosas bien, haces una mala soldadura, tenés una pérdida de gas, mataste gente. Entonces, y firmás por eso. Y podés ir preso. Si haces tonterías, vas preso. ¿Ok? Entonces, ahí me acuerdo, juntando todo esto, me acuerdo, o sea, por lo general la gente que es de este estilo es un target muy, muy, ¿cómo explicarlo? Muy, muy, no son ingenieros nucleares, ¿ok? Sí, hay un tema más de oficio Hay un tema de oficio, que de academia, a seguramente. veces, a veces de repente puede ser que no hayan terminado la escuela primaria, o sea, tienen una forma de comunicarse con vos un poco más brusca, un poco más básica. Todo bien, ¿eh? No digo que está mal ni que está bien, es así, es así. Entonces, me acuerdo una de las primeras veces que yo trataba de decirle, bueno, muchachos, ustedes tienen que tener un plan de trabajo. Y decirles plan era lo mismo que hablarle en una mezcla de japonés y chino a la vez, porque no les caía la ficha de entender que era un plan de trabajo. Le decía, ¿por qué no arman un cronograma de trabajo? ¿Por qué no instalaste una cocina? Instalaste un calefón. O sea, si no haces las cosas bien, ¿cuándo te van a volver a llamar? ¿En 5 años? Te van a volver a llamar en 5 años. Entonces, ¿por qué no haces algo? Decir, por ejemplo, ahora vuelvo al punto, ¿eh? Por ejemplo, una vez por año llama por teléfono, ahí sé que le instalaste una cocina y le digas, hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Te acordás que hace un año? ¿No? Mira, la próxima semana va a ser un año que te instalé la cocina. ¿Te parece bien que sin cargo pase 10 minutos por tu casa y le hago una verificación técnica a ver si estoy... ¿Y cuánto me sale? Ya automáticamente esa persona que la vas a ir a visitar, te va a abrir la puerta, va a tender a ayudarte, va a tender a decir, mira, tengo un referido para vos, habla con mi primo que justo Sí. el otro día me preguntó. Eso es automático, entonces esto hay que trabajarlo. ¿Y cómo lo trabajas? Con un pequeño plan de trabajo, de fidelización, año a año, etc. Y yo trataba de explicar hasta que un iluminado del fondo, eran como 60, esa vez, en esa charla, me dice, profe, usted me dice, no te subas, ahora después lo aclaro no en slang argentino. Profe, usted me dice, no te subas al bondi si no sabes dónde vas. Ok, lo que me estaba diciendo es, no te subas al ómnibus si no sabes dónde vas. Ok, entonces ahí entendió que el tipo tenía que tener un foco. Recién planteabas varias soluciones varias situaciones donde yo decía, si uno se pregunta para qué antes de tomar una decisión, te ahorras un montón de tiempo, ¿no? Sí, sí. Aparte, mira, si hay algo que entendí, si querés, después volvemos al tema, pero está bueno, hagamos así un surtidito. Digamos, lo que yo entendí, y no hace tanto, hace pocos años, no hace tanto, con eso que vos decís, de entender bien el para qué, y hoy lo hablé con un gerente técnico, ¿no? Y yo le decía, hoy a la mañana, justo hoy a la mañana, así que fresquito. Entonces,
le decía, bueno, vos te reunís con tu gente. Porque estoy haciendo un diagnóstico ahí, ¿no? Estoy haciendo un diagnóstico organizacional. Y me reúno cada tanto con mi equipo. ¿Cuántos son? Y somos como 15. ¿Cómo te reunís cada tanto? Tú te reunís una vez por semana, cada 15 días. Bueno, sí, pero cuando hay un lío. Ah, entonces sos reactivo. Claro. O sea, no estás planificando ahí. Sos totalmente reactivo. Bueno, seguimos conversando, me dio la razón, la pateó para arriba diciendo que la empresa no era así, que hay un tema cultural, que no hay reunión, no hay, como yo lo llamo, un ritual de reuniones organizada. Entonces yo siempre digo, mira, el mejor día para reunirte con tu gente es el viernes a las 3 de la tarde, cada uno viene con café, revisaron lo que pasó en la semana y saben qué va a pasar la semana que viene. Llegan el lunes y cada uno sabe lo que tiene que hacer. En modo teoría, ¿está bien? Es en modo teoría. Porque si no, funciona, como decimos acá en Argentina, no sé si se dice distinto en otro país, ayúdame, de radio pasillo. Se termina solucionando todo de parado, de pasillo, caminando. No hay registro. No hay Entendí lo que lecciones aprendidas. No. No, pero encima no hay registro. Entonces, entendí lo que entendí porque no entendí lo que me dijiste y pensé que como me miraste y que no, y que entonces después cada uno hace eso. No hay registro. No hay registro. Entonces, volviendo a este punto que me decís, entonces este muchacho se llama Marcelo, ¿no? Digo, ¿sabes qué, Marcelo? Al menos vos sentate solito, con un mate, con un café, con un té, un ceviche, a lo que vos quieras, con una yaca, lo que vos quieras. Te sentás con eso y decís, ¿qué lío voy a tener la semana que viene? ¿Cuáles son los problemas que voy a tener? Hacete un listado de esos problemas. Y mejor que lo hagas el viernes, porque si no te van a acompañar todo el fin de semana y tu cabeza va a estar ocupada en esos problemas y no en descansar. Entonces, ¿y sabes qué? Seguramente en estos 10 problemas que tengas la semana que viene, hay 2, primero uno, y después hay 2 que solucionando ese 1 o 2 te ordenan todo el resto de los problemas. Hay 1 o 2 que te resuelven el resto. A ver, ¿es mágico? No, pero te los aliviana, te muestra el camino. Solucionar el problema raíz ese es como si estaríamos hablando de mejora continua, ¿no? Sí, Solucionar ese yo. problema, claro, yo sé que vos haces procesos, pero digo, No, pero te solución, escuchaba y pensaba en. Sí, bueno, es un proceso, gestión de riesgos, ¿no? Porque bueno, sí, básicamente sí, se empieza por ahí, ¿no? Empezar a sí, pensar en los problemas que se pueden sí, venir la semana que viene. sí, claro, pero yo siempre digo, más allá de los problemas de la semana que viene, hay uno que te destraba el resto. Claro, sí, sí. No son los 10 problemas tienen nivel de intensidad y son No, todos un lío uno con otro. Hay uno que te empieza a destrabar la mayoría. Pensá cuál es eso, ahí tenés tu prioridad. Destraba ese. Trabaja en ese nada más. El resto se da cuenta que no existe. Es un desafío. Trabajá con uno mientras los otros 9 no existen. Y trabajá con los 9 mientras los otros no existen. Es un desafío. Es medio esquizofrénico, sí. Pero si no lo separás, es un lío. Sí, sí. Quiero llevar todo esto que venimos hablando a mi negocio y preguntarte qué pasa dale. con todo Sí, esto en una empresa sí, familiar cuando quieren sí. implementar tecnología. Ok. Wow. Yo te puedo aportar Wow. algunas experiencias, Sí, sí, pero sí. a Pero medida que vos avances. acá tenés varias, acá tenés como varios, parafraseando tu trabajo, que también es el mío en realidad. Yo no implemento tecnología, pero también trabajo con flujo, con flujo. Y ahí en el flujo, o sea, empezás con esa pregunta y empiezan a aparecer distintas ramas de flujo. Flujo número 1, lo cual me parece que no apunta a tu pregunta, pero es un primer flujo. O sea, si tu tecnología ya la tienen y tienen que sustituir, la barrera de salida de lo que tienen es tremendo, porque Ok, saben que lo que se viene es duro. La implementación de una nueva tecnología siempre es duro, aunque el vendedor de la tecnología me cuente lo que quiera, siempre es duro. Pero es duro no necesariamente por la solución que traes,
sino porque hay una resistencia muy importante a toda tu gente a cambiar esta tecnología. Tengo el ¿Cuánto tiempo? ejemplo. Dale. Vienen y te dicen, te voy a comprar tu tecnología, Sí, que es moderna en sí, comparación a la que tengo. Ok, buenísimo, pongámonos a sí, trabajar. Y cuando empiezas sí, a trabajar, te empiezan a pedir que tu tecnología haga exactamente lo mismo que hacía su tecnología vieja u obsoleta. claro, claro, ¿Sí? Entonces te sí. dicen, mira, no, porque en mi sistema se veía así, yo quiero que se vea de la Bueno, misma manera. bueno, sí, mira, desde el punto de vista tuyo, de dueño de empresa de tecnología, siempre salís perdiendo vos. Si es que implementás, siempre salís perdiendo. Porque primero, muchas veces ocurre, y si querés hablamos de tecnología, pero muchas veces ocurre que el vendedor no conoce por arriba todas las soluciones, pero no es quien lo va a implementar, es el que vende. Entonces, no necesariamente sabe cómo customizar algo específico que te pide ese cliente. Entonces el vendedor se sienta con el tecnológico y pautan 300 horas de laburo, de trabajo. Lo que no puede hacer ese vendedor es analizar cuánta resistencia al cambio hay en esa empresa, porque no lo sabe hasta que no metes la nariz. Entonces vas por la Sí, hora 300, 301, 302, 424 y todavía no cerraste el proyecto. Y ahí estás perdiendo plata. bueno, Estamos de acuerdo con eso. sí, pero tratemos de armar juntos 5 preguntas Sí, que te permiten, como vendedor, como empresa de tecnología, en sí, base a la experiencia que ya tenés, detectar que que ese nivel de resistencia va a estar en el proyecto. ok, ¿Quién decide? sí, ¿Quién tiene la información? sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué Claro, objetivo vamos a pero definir? sí es correcto, pero eso te lo está diciendo ¿quién? El dueño de la empresa. El El dueño de la colega empresa. Bueno, pero tecnológico, ok. si yo soy un vendedor de tecnología que voy a una empresa donde me dicen el dueño decide, pero no está acá, hay un problema. Bueno, mira, en algunos viejos conocidos, tuyo y mío, que nos conocemos allá a lo lejos hace como 20 años, como lo habíamos resuelto es, perdón que me voy a vender entre comillas, pero en ese Sí, todo caso bien. lo hicimos así. Lo que hicimos fue, instruimos al vendedor en qué palabras tiene que escuchar para detectar que va a ser una empresa problema, que no va a ser una empresa fácil. Ahí decían, mira, yo te recomiendo que hables con Mario, que Claro. Mario te haga Sí, un flash de diagnóstico, a ver si tu empresa está preparada en cuanto a tu gente, no tecnológicamente, en cuanto a la gestión del cambio, si está preparada para poder hacer el cambio de tecnología ahora. sí, Y encima, le decían, encima, lo que le vas a pagar a Mario, si después nos contratás, yo te lo absorbo. O sea, te va a salir gratis el trabajo de Mario. Entonces, en 15 días hacíamos un super sí, flash de diagnóstico, muy rápido, pero con informantes claves dentro de la empresa, ¿ok? No es un sí, super diagnóstico, era informante clave. Entonces, tenías la seguridad y tenías, o sí, sea, ¿por qué? Porque te decían, no voy a colaborar ni loco, voy a tener que trabajar más, a mí nadie me paga más. Ese tipo de situación iba apareciendo. sí. Entonces, había dos posibilidades ahí, otra vez, abriendo el flujo. Ahí yo limpio, intento limpiar. Si yo veo que no puedo limpiar, mi recomendación es, muchachos, hagamos un trabajo de gestión del cambio antes de que entre. Vengan en 3 meses, no ahora, porque vos, como dueño de empresa de tecnología, vas a perder plata. Mirá, nosotros creo que ya hace un tiempito aprendimos que hay cosas que tienen que estar en el cliente cuando empezamos el proyecto de implementación y que ni Sí, siquiera se pueden sumar durante, que tienen que estar antes. Interlocutores bien definidos, objetivos bien claros, o sea, KPIs, o sea,
o por lo menos a dónde te aprieta el zapato, qué querés resolver con esta Sí, tecnología. Si vos te sí, encontrás con una empresa que quiere cambiar tecnología y el objetivo no es claro, primero que la mayoría de esas ventas no se hacen, porque obviamente no hay un fundamento sólido, pero si se hacen, después son proyectos muy riesgosos. Entonces, sí, nosotros hoy estamos implementando una metodología de ventas que es, bueno, a ver, esta es la oportunidad, bueno, pero la oportunidad tiene que tener claramente eh, una necesidad, algo que el cliente quiere resolver, un objetivo correcto. estratégico, Sí, ese sí, sí, proyecto sí. tiene... Estoy de acuerdo, Si estoy de no, acuerdo. conviene no avanzar porque Conviene finalmente... no tomarlo, conviene no avanzar. Sí, sí, estoy de Sí, acuerdo. Espera, vamos con la otra línea un segundo, dale, dale, para cerrar. La está otra buenísimo. línea es eh, la otra. Mira, te voy a dar un ejemplo con un cliente. Dale. Espera, un ejemplo intermedio y después vamos con la otra línea. Un ejemplo intermedio. Tengo una empresa muy grande. Para mí una empresa pyme muy grande es a partir de 200 empleados, ¿ok? Hay empresas más grandes, pyme, que son al menos en Argentina el nivel de empresa lo da la facturación, ¿ok? Pero es una empresa con 200 empleados. Hace 10 años tiene un ERP, 10 o 15 años tiene un ERP. Hace 10 o 15 años tiene un viejo sistema que vos lo conocerán, que se llama Deglar. Ujú. Sigue conviviendo con ese, sigue conviviendo con el ERP. Es una empresa productiva la que te digo, tiene un sistema de manufactura tipo ERP, pero solamente Para la para parte de producción. manufactura, ¿sí? Sí, Eh, 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 Tiene aparte un CRM, ok. ¿ok? O sea, tiene un ecosistema. El dueño es economista. ¿Cómo mira su información? Contestame. La pregunta es facilísima. ¿Cómo mira la info él? ¿Cómo lleva todo su empresa? No, no me Eh, quiero animar a responder. decilo, es esa. Tan tonta como esa. Entendiste todo lo que tiene, ¿no? ¿Cómo Sí, lleva pero me adelante vas a su decir empresa? en hoja de cálculo. Sí, señor. Ok. Pará, y no es ningún tonto. El Ujú. tipo es economista, es un capo en economía. Y el tipo maneja todo con Excel. Entonces vos decís, entendés que es un intermedio a lo otro, al que no tiene nada. Sí, Entonces eso, para machear todas las cosas, vos sos tecnológico, sabés que machear todo este ecosistema es un lío. claro. Básicamente, si querés te hablo en tu lenguaje, hacer un API para cada una de estas cosas, una interfaz, es, aparte es un lío que entre vos y yo nadie nos está escuchando. Siempre se rompe esa interfaz. Siempre se termina rompiendo porque la gente mete mano, porque dice, esta la arreglo yo. Y es un dolor, es un dolor, es Ok, un dolor. Esto como intermedio, ¿no? Y después tenés, y ahí tenés otro universo nuevo. El tipo que maneja todo con Excel, absolutamente todo con Excel. Hay tipos que tienen 722,35 mil millones de solapas abiertas para llevar su empresa. Hay tipos que tienen Excel lo básico porque ya entendieron que la carreta no existe más, entonces no te digo que trabajan en DOS, pero deben tener Windows 95, ¿entendés? Una cosa ujú. así, o Windows 98, Sí, este, que vienen quedando atrás, y ahí, hasta que no ocurre un cambio generacional poderoso, volviendo a empresa familiar, un cambio claro, hoy tengo canas, como verás, muchas. Ya me encuentro trabajando en muchas de mis empresas, donde también ya soy como un director externo, hace muchos años. Hoy me encuentro trabajando con tercera generación. ok. Empecé con el abuelo del pibe que hablo, ¿ok? Y hoy, que hablé con otro chico adelante, un 25, se está por Sí, recibir también de economista, de él sí. estoy hablando de agentes. Y en un momento entró su madre y me dice, chicos, ¿me hablan en español?
y su madre tiene 40 y pisando los 50. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿me hablan en español? Claro, pero yo con el pibe estoy hablando a gente. Y los tipos manejan todo en Excel. ¿Entendés? Y entonces me dice, pero tenemos un CRM. Ah, ok. ¿Tenés un embudo de ventas? Digo yo. No. Entonces, ¿qué tenés? No, es un HTML donde volcamos parte de la información. Claro, lo usan Nos, transaccionalmente, ¿no? lo usan de tablero, pero no es un CRM. Sí, Le sí. pusieron CRM como le podrían haber puesto a Adrián Brizuela. ¿Entendés? O sea, tenés ese nivel de desconocimiento. Y por te dejo, ahí te dejo que me preguntes. Y por el otro lado está lo mismo que te dije antes. Tengo mi primo, tengo mi tío, tengo mi sobrino, tengo mi amigo, que termina siendo una pérdida de tiempo, inversión de mucha plata, pérdida de tiempo a cero resultado. Entonces, cuando viene alguien como vos a ofrecer una solución, terminan diciendo, mira todo lo que me quiere cobrar. No, mejor sigo así, pero yo lo entiendo, Adrián, lo entiendo. Porque hoy es en la matriz urgente importante, ¿viste? Los 4 cuadrantes, para el dueño de una pyme en Latinoamérica, salvo algunos países latinoamericanos, es muy, requete, muy importante, pero no es urgente. Ujú. Tienen que resolver muchos otros problemas antes de lo tecnológico. Y mientras, vieja jerga de dueño pyme en Latinoamérica. Vamos viendo, Ok. vamos viendo. A ver, voy a buscar que desarrollemos un poco el lado positivo de los Dale, procesos de implementación de tecnología. Vos cuando haces estos trabajos de sí, ayudar y acompañar a las empresas a mejorar, sí, ¿la tecnología qué te aporta? todo, siempre y cuando entienda el otro, ¿entendés? O sea, hoy, por alguna razón que no da para parafrasearla ahora, pero le dan poderes casi paranormales a la inteligencia artificial. Y yo digo, me dice, mira cómo lo resolvió mira, lo hizo con inteligencia artificial. Y yo le digo, bárbaro, ¿por qué te quejas? Si la inteligencia artificial es una herramienta, Para eso. no te va a suplantar la cabeza del tipo. Lo hizo bien, está perfecto, me dice. Ok, atrás de esta inteligencia artificial, atrás de esta herramienta, te hizo ahorrar plata. ¿No entendés que este tipo para presentarte lo que te presentó, si no estaba la inteligencia artificial, hubiera tardado 2 días? Acá en 2 horas lo terminó y a vos te gusta. Y ese ¿Se concepto entiende? con... Sí, claro, tanto que se detecta que ese concepto o esa manera de mirar la tecnología viene de antes de la IA, que Sí, tiene que ver con sí, que la sí. tecnología no resuelve nada, sos vos el que resuelve algo con la Bien, tecnología. sí, sí. Pero eso no está claro. No está claro. Y encima hay no sé, en realidad yo juego con Instagram, pero solo para ver tecnología, para ver aplicaciones nuevas, o sea, para ver las 8 millones de aplicaciones. Son tantos los gurús, Adrián. Hay tantos gurús que dan vuelta, que te terminan embarrando la cancha, Mm, ¿entendés? O sea, mm, la gente dice, entonces te prometen cosas que no son, y te prometen que la tecnología te va a redimir y te va a hacer perfecto. Y creo que el peor ejemplo es, yo conozco un montón de gente joven que usa la tecnología como psicólogo, Adrián. O sea, ¿quién es tu psicólogo? ChatGPT. Y encima le ponen nombre. Le ponen mirá, nombre al psicólogo y lo usan de psicólogo. Digo, no. Vos estás confundido. Anda a un psicólogo que te escuche un humano. Porque la tendencia de la tecnología es que vos, que de satisfacer las tonterías que vos le decís. Esa es la primera tendencia. Entonces, nunca va a estar en contra.
nunca te va a provocar, nunca te va a decir eso no. O sea, estamos mal. Digo, como un punto Pero terrible de aparte, esto, ¿no? ¿qué diferencial puede obtener una empresa si automatiza todo solo por el hecho de automatizar y no por el hecho de aplicar una estrategia, ¿no? O sea, esa persona que hizo bien ese trabajo usando la Sí, inteligencia artificial, si lo hizo bien es porque entendió lo que era hacerlo bien, ¿entendés? Le puso no, su... pero es lo mismo, es lo mismo. En la medida que esa persona que usa inteligencia artificial no tenga el norte, que se suba al taxi y no sepa a dónde va con ese taxi, si no tiene el Claro, norte, exacto. va a seguir haciendo lo que le parece. Lo Sí, que le sí, parece a él y va a poner su norte donde quiera, pero el norte, hay un solo norte, no hay 10 nortes. ¿Se entiende? Entonces es otro tema pyme. El norte tiene que estar. O sea, todos los empleados que trabajan para una empresa deben tener claro cuál es el norte y alinear su propio norte al norte matriz, porque si no, no podés trabajar. Y no es distinto, y no es distinto en tecnología. No es distinto en tecnología. O sea, la tecnología es una herramienta, nada más, nada más. Entonces me dicen, contratamos en otra empresa ahora un gerente comercial. Dice, no, Mario, dice, mandemos un PDA. Un PDA es un sistema automatizado para hacer un psicotécnico. Yo ok. digo, Un sistema vamos a hacer, automatizado. sí, Ok, hay hace años, hay hace años. Un ok, sistema automatizado, de hecho yo ya me hice un agente que me lo hace automáticamente, me lo fabriqué yo solito. Pero ok. digo, vamos, y digo, no, es un gerente comercial. Nada quita a la profesional, digo por lo general son chicas, a la señora profesional que tiene Sí. experiencia, que le podés decir y le das una pincelada de lo que necesita tu empresa, o se lo escribís y le decís, me mirás esto. Mira, por ejemplo, el tipo va a manejar plata. ¿Podés revisar el tema de honestidad? ¿Podés hacer algunas preguntas que pueda cruzar el tema de honestidad? Entonces dice, mira, todo bien, pero no me miraba a los ojos, eso la inteligencia artificial no te lo va a dar. Ujú. El tipo se puso incómodo cuando le hice tal pregunta, la inteligencia artificial no te lo va No a lo va a dar. detectar. ¿Ok? Empezó a toser, empezó a mirar para el otro lado, se cruzó de pies, cambió Tu postura. su postura, cambió su postura. Eso, eso es el ser humano. Nadie te lo va a reemplazar como ser humano. Entonces, si vos querés poner el PDA, que es el nombre de una empresa en realidad, si querés combinar PDA con algo físico, Hmm, aplaudo, aplaudo, sí, pero nada quita al ser humano. ¿Entendés? Nada ok. quita. Entonces, cuando vos me decís la automatización, ¿qué te va a brindar? Horas y horas de trabajo. Pero el que tiene que pensar no es la inteligencia artificial. El que tiene que pensar es la persona. Vos tenés que ser un genio haciendo el prompt y tenés que ir corrigiendo el prompt. Sí. Y tenés que Es que pensar cómo va. finalmente nos va a permitir ganar ese tiempo para poder pensar Bueno, más en la estrategia, bueno. básicamente. Pero el ser humano es así. El ser humano es ChatGPT o Gemini. Y sabés cuando somos así, pero ¿sabes en qué sentido? La otra vez me preguntaron en qué consistía hacer un diagnóstico organizacional. Entonces yo le digo, y mira, básicamente es hacer un trabajo de encuesta general y después validarlo con un trabajo de campo. ¿Y cómo vas a hacer? Y a todos le preguntan lo mismo, y todos esto y todo lo otro. No. Con cada pregunta, con la persona que tengo delante, yo voy aprendiendo. Claro. Y cuando veo, Es una y cuando, observación dinámica, digamos, ¿no? claro, mientras yo más voy aprendiendo de lo que me dice la persona que yo tengo adelante, voy mejorando la pregunta. Y cada vez que mejoro la pregunta, voy detectando nodos de conflicto o nodos de acierto. Es lo mismo que hace ChatGPT. ¿Entendés? Cuanto más sepa de lo que vos necesitas, mejor devolución te va a ir dando.
Entonces, el que tiene la posta, no sé cómo se dirá en otro país, en una carrera de postas, del palito que se va corriendo, que son de A4, el que tiene la posta es el ser humano, no la tecnología. La tecnología acompaña al ser humano. Sí, Bueno, a ver, ahora hay un tema generacional ahí sí. y te quería llevar dentro de lo que es el mundo de las empresas familiares a la etapa de la sucesión. Uf, Cuando se ok. va el fundador y vienen los hijos, vos dijiste vienen con, bueno, tienen un manejo de la tecnología diferente, pero entiendo que vienen con capacidades que son diferentes a las del padre y bueno, ¿y cómo es ese proceso? Viene con aptitudes, con P, Ujú. diferentes. Yo no sé si las actitudes con C son distintas. Ok, Yo entreno aptitud. Hay actitud que es difícil de entrenar. ok. Eso es un tema más... esa parte queda dentro de lo familiar, ¿no? Lo de No, lo actitudinal. tómalo, 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 eh, tómalo en general, si querés. O sea, si yo te quiero a vos, Adri, de gerente general de la compañía, vos sos la tercera generación. Y de hecho, hoy, no voy a decir el nombre porque es una empresa conocida, hoy estoy trabajando con un gerente general de una empresa. Por diferentes circunstancias, tiene 26 años, tercera generación, es el gerente general de la empresa. Dice, muy joven. Ok. O sea, ¿qué tiene este tipo? ¿Cómo es profesional? Es profesional. Digo, ¿cómo equilibra su aptitud con P? Ese skill que le falta. Con mucha fuerza, con mucha actitud. O sea, hay tanta actitud ahí que hay que pararlo. ¿Entendés? Hay que Ok. pararlo. Hay que pararlo. Hay que pararlo. Mira, hay un dicho que no lo voy a decir en slang argentino porque va a sonar feo, pero voy a tratar de decirlo en slang general. Prefiero parar locos que empujar tontos. Ok. Te imaginarás cuál es la Bueno, palabra de tonto que usamos los argentinos. sí. O Está sea, bien. prefiero parar Suena. locos que empujar Sí, tontos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí. quiero decir con esto? Hay una trayectoria que el fundador no siempre se puede transmitir a la nueva generación. Hay que pasar un proceso. Primero hay que ver si es verdad. Yo conozco muchas empresas pymes familiares que el dueño de casi 90 está presente como el día de hoy y no larga. Ese va a desaparecer, ojalá que Sí. viva 20 años más, va a desaparecer y la empresa se la van a terminar rifando los sucesores, Eso, jurídicamente o arreglando. ¿Ok? bien. Había dos cosas que te quería preguntar o decir con respecto a eso. Había leído una frase que decía, en las empresas familiares la sucesión empieza cuando te empezás a preparar para ese momento, cuando empezás a preparar la Sí, organización para... sí, sí. Cuando empezás a preparar con tiempo, con algunos criterios. Si querés hacer criterios muy estrictos, armás un protocolo familiar. Ok, Que no es más ni menos, que no es más ni menos que una hoja de ruta lo que tendría que tener una empresa en cuanto a sucesión. ¿Ok? Si no armas esto, mira, yo tenía, y no lo dije yo, en un encuentro con empresarios, de estos que solemos hacer y muchos, y hemos compartido muchos, Adrián, estos encuentros de networking, en un encuentro de empresarios, pero míos, de clientes propios, con esto de la sucesión familiar que vos decís, sí. le dijo uno al otro, no lo dije yo, pero me quedó la frase. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo querés hacer esto? ¿Con mano caliente o con mano fría? ¿Con mano caliente o con mano fría? Sí. ¿Se entendió? No, El otro lo entendió tranquilamente. Te lo traduzco y va a sonar fuerte. ¿Querés sí. resolver esto? ¿Cuando estás vivo o cuando estás muerto?
Ah, ok. ¿Mano caliente o mano fría? ¿Cuándo vas a largar, campeón? Le decía. ¿Cuándo vas a largar? ¿Cuándo vas a largar? ¿Vas a largar o no vas a largar? Si Claro. no, esto larga solo, porque en algún momento vos no vas a poder más. Después el Es fuerte, problema, es sí, fuerte, es total. fuerte, Ahora, es fuerte. en estos procesos de sucesión, cuando hablamos de proceso de sucesión, hablamos de la adaptación que tiene que hacer la organización, a el hecho de que la persona que la fundó y que concentra mucho de lo que pasa en la empresa, dentro de un tiempo, si lo hacemos bien, ya no va a estar en la empresa o va a tener otro rol. Hablando de Ahora, procesos, es un cuando, proceso. claro, es un proceso, no es un evento, es un proceso. Y No es un digo, hito, no es un hito, y es un proceso. es un proceso de la empresa, no de la familia, porque muchas veces Sí, entiendo que se sí, quiere meter sí. o se mete adentro de ese proceso cosas que tienen que ver con lo familiar y bueno, no. Bueno, muchas veces si la cosa está mal hecha y empieza a haber demasiada aportación de apellido y empezamos a tener lío. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro, totalmente. O sea, Sí, yo estoy y mando porque soy portador de apellido, pero nadie valora tu skill, ¿entendés? sí, claro, bueno, cuando no hay clara diferencia entre autoridad, digamos, y las herramientas y poder, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, para terminar, te quería plantear un ejercicio. A ver, me Dale. siento con vos y te digo, Mario, quiero trabajar para que mi empresa me, me subsista M- 20 años más. Me suceda, Me que la suceda empresa me 20 años suceda. más. Sí, sí. ¿Por dónde Eh, empiezo? haciendo un diagnóstico organizacional. Siempre. O sea, es como ir al médico. Vas al médico y no te da pastilla, ni jeringa, ni nada de lo que... Lo primero que te dice es, vení que te oculto. Y los que hacemos este trabajo, lo primero que decimos es, me pongo estetoscopio de médico clínico de empresas de familia, me pongo el estetoscopio y empezamos a hacer una suerte de diagnóstico. No solo alcanza de que el dueño quiera. Si querés hacer las cosas bien, la empresa tiene que estar preparada para eso. Porque muchas veces, y me ha ocurrido, tengo empresas donde hoy el fundador no existe, se nos adelantó, digamos, no está más, pero cuando vos empezás a avanzar y hacer preguntas, está ahí. ¿Se está entendiendo? La impronta de este tipo fue tan fuerte que yo siempre digo, me río porque lo nombro, digo, este, ¿me podés hacer un favor? Aflojas un poco, porque la gente se está respondiendo, pero vos ya no estás. Salí de acá, porfa. Se lo Ajá. digo en forma risueña para que el otro se dé cuenta que está respondiendo a algo que ya pasó. Pero se sentía ese colaborador, se sentía tan calentito ahí, ¿se entiende, no? Se sentía tan cómodo, tan calentito y tan abrigado con ese viejo sistema que hoy, si no lo despojo de ese que está volando ahí arriba, que no está más, si no lo despojo de eso, ese tipo no avanza. Y me empieza a hacer un freno a esta tarea de sucesión. ¿Se entiende? Ahora, si el sucesor está presente y quiere hacer el proyecto, decirle, ok, ¿cuán apurado estás? Y, no sé, me contrató una empresa que estoy trabajando ahora hace un año. Porque encima la familia está haciendo una sucesión donde los hijos no quieren participar. ¿Entendés que es más complejo? Entonces cada uno se fue por su lado. Pero cuando hablo con los hijos me dicen, y bueno, cuando mi viejo no esté más, y voy a tener que venir a encargarme de la empresa. Pero hoy no están. O sea que es una situación, es muy raro. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Cada empresa familiar es como hablar de cada pareja. Es un mundo. Y no da para hoy, porque entiendo que me dijiste que era la última pregunta, no da para hoy. Otro planeta son las empresas familiares de socios. Es otro ecosistema. Ok. Es No, otro te voy planeta. a. Ok. No, te pido que me cierres la entrevista con una frase que es: ¿cuál es el patrón
al que tenemos que estar atentos en todas las empresas familiares? El principal. Se me ocurre primero tener claro el norte, parafraseando lo que hablamos durante toda la jornada, tener claro el norte y comunicarlo. Y Perfecto. comunicarlo. No te subas al taxi si no sabes dónde vas. Gracias, Mario. Muchísimas Dale. gracias. Espero haber sido claro. Sí, estuvo muy bien. Adri,